Vamos a hablar del tema venezolano porque la última información señala que ya han sido liberadas al menos 24 personas, 24 presos más. Si sumamos a las liberaciones que se había conocido antes, ya serían 40, poco más de 40 personas que están libres. Se conoce que la esposa del peruano Renzo Guamanchumo, con quien hemos conversado aquí en Ampliación de Noticias, también habría sido puesta en libertad. La señora Rosa Chirino Zambrano. Recordamos particularmente ese caso por el testimonio de Renzo aquí con nosotros en la cabina de Ampliación de Noticias, pero estamos listos ya para iniciar el programa precisamente con información desde Caracas. Antes, muy buenos días, Fernando. Buenos días, Mávila. Buenos días a los que nos escuchan por radio, por televisión y por redes sociales. Quiero adherir al entusiasmo con el que has hablado de la liberación de la esposa de este compatriota, que es un amigo realmente de RPP. Él ha estado acá, nos ha explicado el caso terrible de ir al país natal de su esposa, siendo el peruano, y que la metan en la cárcel y que la acusen de ser terrorista y de querer haber matado al presidente Maduro. Es una cosa totalmente escandalosa. En general, que hayan presos políticos, es decir, personas puestas en cárcel sin orden judicial y sin que hubiesen cometido algún delito, es atroz. En este caso nos concierne personalmente y expresamos nuestra satisfacción tanto a la señora Rosa como a su marido Renzo Guamanchumo, que no ha cesado de batirse por la liberación de su esposa venezolana. Así es, y a propósito, vamos a conversar a las 8:11 y ya tenemos la comunicación lista desde Caracas con Andreina Baduel, periodista y coordinadora del Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos. Andreina, muchísimas gracias por esta comunicación y muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por la oportunidad. Mira, lo primero que queríamos es agradecerte, no solamente que estés con nosotros hoy, sino que nos comentes, por favor, cómo es la sensación, porque entendemos también que esta ha sido una gran noticia para los familiares que están muy pendientes de la liberación de los presos políticos, pero que también queda todavía una larga lista y que eso tiene todavía muy preocupadas a las familias que están atentas a este proceso. Es así, en efecto, cada familia que se reencuentra es una victoria para las víctimas, pero es oportuno recordar que en Venezuela hay más de 1.000 presos políticos y por ello la lucha no continúa. Así como también es oportuno destacar que no son totalmente libres las personas que están siendo excarceladas, porque salen con medidas restrictivas de su libertad, tienen muchas prohibición de declaración a los medios, prohibición de salida del país y un régimen de presentación, lo que significa que el drama no ha terminado, ni para quienes son excarcelados, ni mucho menos para quienes siguen cautivos. Andreina, sobre eso queríamos preguntarte también, porque sabemos de la difícil situación de tu hermano. Tu hermano no ha sido liberado todavía. ¿Qué sabes de él? No, lamentablemente mi hermano no ha sido liberado. Mi hermano está muy mal de salud porque él ha sido brutalmente torturado, particularmente en los 4 años que estuvo en el SEBIN del helicoide. Él tiene ya 5 años y medio preso, de los cuales estuvo casi 4 en el helicoide y fue brutalmente torturado físicamente y hoy está meritando 4 operaciones. Pero en la actualidad está en el Rodeo 1, que es el centro de tortura ejemplarizante, que incluso es donde estuvo Renzo y que ya ustedes deben de conocer de primera mano lo que es ese infierno, porque están en una celda 2x2 en la que únicamente tienen una cama de cemento y una letrina y son constantemente amenazados, amedrentados y torturados. ¿En qué condiciones y qué hacía tu hermano al momento de su detención? El delito de mi hermano es ser hijo de un hombre constitucional y defensor de la democracia en Venezuela. Mi padre fue el general Raúl Isaías Baduel, quien además duró 12 años y medio injustamente preso y murió en custodia del Estado por no brindarle atención médica. Cuando mi hermano fue apresado, él estaba en la clandestinidad porque nos habían alertado de las pretensiones del régimen de llevarlo preso. Hoy, desgraciadamente, es una realidad y es una persecución extendida a distintos miembros de mi familia, incluso a mis hermanas y yo.
somos ampliamente perseguidas porque nos hemos atrevido a denunciar nuestra realidad y la realidad que viven muchas de las víctimas, porque esto es un patrón sistemático de horror del régimen venezolano que criminaliza y persigue a la disidencia. Sí, por otra parte, hemos tomado conocimiento del fallecimiento de un policía que había sido detenido y que esto el mes de diciembre pasado, y que ha fallecido torturado a los 52 años de edad. El delito que se le imputaba es no haber querido repetir las consignas autoritarias que el régimen de Maduro quería imponer. ¿Qué sabe usted sobre este policía Rodríguez Torres? En efecto, el fin de semana falleció un preso político en custodia del Estado venezolano, pero esto desgraciadamente ratifica lo que hemos venido denunciando, que los presos políticos, si no entran enfermos, se enferman por las condiciones de reclusión. Él viene a ser el preso político número 26 que muere en custodia del Estado, pero él además es el número 8 en 1 año y medio, lo que nos llama mucho la atención porque se están acabando progresivamente la vida de los presos políticos. Y como mencioné hace unos instantes, yo no soy ajena a esa realidad porque mi papá lo vivió durante más de 12 años de prisión injusta y lamentablemente murió en prisión. Bueno, lamentamos muchísimo lo que nos dice sobre su padre, lo mismo que nos dice de un policía valiente que a los 52 años supo hacer frente a órdenes arbitrarias y a órdenes irritas que le habían sido impartidas. Muchísimas gracias por su testimonio y permanezcamos en contacto con el Perú. Como usted sabe, vivimos con enorme interés que exista libertad y que el concepto de preso político... Sí, Andreina, yo le pediría que nos acompañe una pausa, unos instantes para cumplir, nada más para escuchar con los anunciantes, pero que se mantenga, por favor, en línea, porque nos gustaría seguir conversando con usted. Si es posible, por favor, le pedimos unos instantes nada más y regresamos. Estamos conversando con la señora Andreina Baduel, periodista y coordinadora del Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos, y nos había dado cuenta de un número escasísimo, menos del 5% de los presos políticos contabilizados han sido liberados estos últimos días. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el juego político que permite que haya una tal arbitrariedad para no liberar a personas, algunas de ellas privadas de la libertad durante años, uno de los cuales ha muerto ayer, un policía de 52 años? Esto habida cuenta de que el ministro del Interior, es decir, el responsable de esas liberaciones junto al de Justicia, es nada menos que el señor Diosdado Cabello, que, como sabemos muy bien, ha sido una de las figuras más tenebrosas del régimen de Nicolás Maduro. ¿Aló? Hola, sí, en efecto, eso mismo nos preguntamos nosotros, qué es lo que está pasando luego de un anuncio como el que hicieron, por qué no han cumplido su palabra, y es por ello que en este momento hay que reivindicar la valentía y la resiliencia de las víctimas, quienes desde el jueves hasta este momento en el que estamos hablando no han dejado de hacer vigilias y de alzar la voz para que se materialicen todas esas excarcelaciones en la mayoría de los centros de reclusión donde tenemos presos políticos, particularmente los presos políticos, de los familiares de los presos políticos del Rodeo 1, que es donde está mi hermano, y del Helicoide, no han dejado de estar 24/7 a las afueras de las cárceles exigiendo justicia y exigiendo libertad. Ahora, hay una información contradictoria por parte del gobierno, Andreina, y por eso nos gustaba pedirle o le pedimos que nos esperara para seguirle preguntando. Fíjese, información que aparece en medios internacionales señala que el gobierno informa de 116 excarcelaciones. El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela ha informado hoy lunes, 116 nuevas excarcelaciones en las últimas horas de personas vinculadas con hechos asociados a alterar el orden constitucional. Sin embargo, por otro lado, no hay cuenta de más de
los 40 de los que hemos hablado, es decir, los 24 o los 22 que se habrían liberado junto a los primeros 17. La información llega a cuentagotas, no termina de ser clara, pero usted mencionaba en el bloque anterior que además esta libertad resulta ser relativa, que hay condiciones. ¿Y esto a qué obedece? Sí, bueno, esto no es nada nuevo. El régimen se caracteriza por mentir. En todos los procesos de excarcelaciones ellos dan un número distinto al que las víctimas logramos documentar. Yo no sé de dónde habrán sido excarceladas esas 116 personas a las que ellos hacen mención, pero eso no corresponde con la documentación que ha llevado el comité, ni mucho menos muchas organizaciones de derechos humanos. Ojalá que de verdad eso sea cierto. Nosotros seguimos en el proceso de documentación porque hay otra realidad. Muchas de las víctimas están aterrorizadas y no se atreven ni siquiera a decir muchas cosas, ¿no? Pero no es algo que no haya ocurrido en otras oportunidades, incluso en las excarcelaciones que hubo en diciembre y a principios de año, que fue particularmente de presos políticos postelectorales. Ellos hablaban de una cifra muy distante a las cifras reales. Entonces, bueno, siempre hemos exigido la publicación de esas listas para contrastar con nuestros listados de presos políticos. Claro, las listas que hemos conocido con nombre y apellido son las listas de la Plataforma Unitaria Democrática, por ejemplo, ¿no? O de otras organizaciones no gubernamentales que han estado siguiendo atentamente este tema y que han podido confirmar personalmente qué personas salieron. Incluso poder conversar con ellas para conocer cuál es su estado actual. Usted hablaba de una serie de restricciones que impone el régimen. ¿A qué obedece esto? Es decir, eso por un lado. Y lo otro que quería preguntarle, Andreina, es ¿cuál es su sensación sobre este proceso que en principio Estados Unidos anunció a través del secretario de Estado como un proceso en 3 etapas para la libertad de Venezuela? ¿Cómo siente usted que esto está ocurriendo y qué opina finalmente de la intervención norteamericana tras la detención de Nicolás Maduro? Bueno, el régimen siempre ha impuesto medidas restrictivas de libertad a los disidentes porque sigue marcando precedentes de horror y casos ejemplarizantes para tener a la sociedad silenciada y amordazada. Con relación a los hechos ocurridos en Venezuela, es de entender que mi hermano sigue en manos del régimen venezolano y ahí es un tema bastante sensible por el cual no puedo ampliar al respecto. Lo que sí puedo decirles es que los venezolanos no hemos dejado de hacer lo que está en nuestras manos y en el marco de la ley para el rescate de la dignidad y la democracia, y lamentablemente estaba visto que solos no podíamos. Señora Andreina, en este contexto de clarificación de hacia dónde va el régimen, un papel importante puede jugar la reunión prevista este fin de semana en Washington entre el presidente norteamericano Donald Trump, que es finalmente el responsable del operativo militar hecho en Caracas el sábado pasado, y la señora María Corina Machado, que como todos sabemos es la lideresa principal del país, aquella que ha sabido articular la aspiración democrática del pueblo venezolano. ¿Qué espera usted de esa reunión? ¿Qué puede María Corina Machado explicar al presidente Trump, que quizás no haya comprendido todavía, sobre la manera como el chavismo subsiste en Venezuela? Bueno, yo creo que es el sentir de la mayoría de los venezolanos que expresamos además en las urnas en julio del 2024, y es la necesidad de que en Venezuela haya un cambio político urgente y de que pare esta crisis humanitaria y de derechos humanos. Ella, bien usted menciona, representa a la voluntad o a la soberanía del pueblo venezolano, quienes hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para que se rescate la democracia en nuestro país, y hacemos votos porque haya una resolución lo más pronto posible a esta crisis que vivimos en nuestro país.
De acuerdo, muchísimas gracias, Andreina, por haber compartido con nosotros estas sensaciones. Deseamos realmente que su hermano se encuentre bien y que pronto pueda haber la libertad y reencontrarse con su familia. Es lo que corresponde, es su derecho, y vamos a estar muy atentos, por supuesto, a seguir minuto a minuto la situación, cómo evoluciona en Venezuela. Muchísimas gracias de nuevo por estar esta mañana aquí en Ampliación de Noticias. Buenos días. Gracias a ustedes. Buen día. 8:28, esa es la sensación. Tenemos que reportar lo que tú decías, Fernando, el hecho de este policía, ¿no?, que ha fallecido en reclusión, precisamente en las afueras de Zona 7, que es uno de los centros de la Policía Nacional Bolivariana. Se encuentra un grupo de familiares que siguen exigiendo al gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que libere de una vez a todos los presos políticos.